Vamos a hablar de la siembra hoy y vamos a hablar probablemente de muchos puntos muy obvios para mucha gente. Y va a ser bastante práctico también, no va a ser muy científico, pero es lo que siempre veo en el campo, lo que está sucediendo. La siembra en realidad empieza muchísimo antes de la siembra en sí. La planificación de la siembra es, yo creo que uno de los pasos más fundamentales para la preparación de un buen cultivo. Dicen que quien planifica tiene futuro y quien no planifica tiene destino, y nosotros queremos tener futuro. Va a parecer muy obvio, pero tenemos que elegir qué semilla sembrar, qué cultivo, qué destino vamos a darle a la cosecha. Tenemos que programar la época de la siembra, ya lo dijo Wilbert, ya lo dijo el compañero, para realmente ver cuáles son los resultados que queremos tener. Tenemos que desecar la parcela con anticipación, ya no voy a ahondar mucho en eso porque ya fue tratado. También eso, tenemos que evitar todo tipo de plantas verdes para que no nos consuman el agua. Tenemos que tomarnos mucho tiempo en regular la máquina y ahí vemos un punto que en muchos campos yo veo que hay mucha deficiencia. Cuando llueve, de repente nos apuramos todos, sí, ya llovió, tenemos que sembrar, pero la máquina no fue revisada, no fue regulada, está en mal estado, faltan repuestos, hasta que llega el repuesto ya se secó de vuelta, etc. O sea, hay un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Poner a punto la máquina, engrasar, no es nada nuevo que le estoy contando, pero es muy importante. Fundamentalmente también el entrenamiento de los operadores. Importante que el operador haga el trabajo porque sabe y no porque eso se lo manda a hacer. Hay muchos operadores que se mandan a sembrar y lo siembran como quiere y mira el reloj porque ya es la hora y tiene que apurar y porque tiene un compromiso con su novia o porque tiene que salir de farra o lo que sea, y entonces no entiende por el proceso en sí de la siembra. El proceso en sí resumimos en algunos puntos también. Por un lado tenemos que ver la uniformidad de la siembra en cuanto a profundidad, o sea que la uniformidad vertical, también la uniformidad en la distribución horizontal de las semillas, no sobrepasar la siembra ya hecha o no dejar franjas, porque yo siempre digo que cada metro cuadrado que preparamos para una agricultura costó tanto dinero, y si dejamos de sembrar tantos metros cuadrados que no nos van a producir, el costo nomás aumenta y el rendimiento baja. Tenemos que sembrar correctamente las cabeceras, porque también lo que no está bien sembrado se vuelve después malezas y nos contaminamos por un lado las parcelas y por otro lado no producimos y contaminamos la cosecha. También tenemos que aprovechar bastante bien las lluvias o el agua disponible que tenemos en la parcela. Sabemos que en el Chaco, con estos vientos norte, muchas veces a la mañana todavía es muy húmedo para sembrar, y de tardecita ya vemos que está empezando a secarse, sobre todo si no hay buena cobertura, y ya tenemos la duda si podemos seguir al día siguiente. Entonces, cuando es época de siembra, yo creo que no hay otra cosa que pensar que solamente en eso. Ahí vemos algunas cuestiones en cuanto a profundidad de siembra que la mayoría de nosotros estamos manejando. El sorgo y soja estamos sembrando más o menos a 3,5 centímetros de profundidad, el maíz entre 5 a 7, pero no algunas plantas 5 y otras 7, sino si vamos a sembrar a 5, todos 5, si vamos a sembrar a 7, todos 7. El sésamo apenas 1 centímetro, y ahí hablamos de velocidad de siembra. Hay muchas empresas que se jactan que su sembradora es especializada como para hacer prácticamente carrera de siembra, y yo no me quiero discutir con ellos tampoco, pero yo vi muchas siembras mal hechas y que le voy a mostrar después.
Normalmente lo que ocurre cuando aumentamos la velocidad de la siembra es que con la velocidad las siembras rebotan, las semillas rebotan en el fondo y saltan, rebotan, y cuando el tapador los tapa, algunos quedan, por ejemplo, afuera, otros quedan a mitad de camino y algunas pocas quedan ahí abajo del surco. Entonces significa que vamos a tener un nacimiento desparejo. Las que quedan afuera probablemente germinen después de la primera lluvia. Las que están en el medio, si hay humedad ahí, van a germinar primero, y las que están realmente bien sembradas van a germinar 2-3 días después. A eso me refiero cuando hablo de una distribución horizontal bien hecha. Eso depende del plato de semilla, depende de la calibración de la máquina, pero también de la velocidad. Y eso me refiero a la distribución vertical. Hay 2 semillas, vemos que está en el surco donde tiene que estar, y todo el resto está más arriba o inclusive casi afuera. Y eso no es algo que yo inventé, eso yo vi en muchas fincas. Eso ocurre y no debería de. Ahí vemos una imagen que me facilitó el ingeniero Dirk. Quiero mostrar esta planta que está ahí al lado de la otra. Probablemente esa planta nació 1 o 2 días después de los demás y no tiene espiga. No se ve muy bien. Lastimosamente no tengo imágenes más claras que muestran eso, pero en maíz eso es muy, muy importante. Las plantas que nacen 2-3 días después del resto ya se vuelven prácticamente malezas porque consumen agua, consumen nutrientes y no producen espigas. O si producen espigas, son espigas muy pequeñas. Ahí vemos un cultivo de sorgo que está bastante uniforme. Esto es un cultivo de maíz de la semana pasada bajo riego en la zona de Pozo Hondo. Ya mejoramos bastante esa siembra ahí, todavía nos falta, pero estamos en proceso, en camino. Una soja bien distribuida. A eso me refería cuando sembremos y no dejemos ni franjas sin sembrar ni sobreposiciones. Algunos le dan mucho valor a que las hileras sean bien rectas. Yo creo que no es muy importante que sean muy rectas, sino que sean uniformes. No así, por ejemplo, y tampoco así. Aquí no solamente fue mal sembrada la melga, sino también se taparon algunas líneas. Entonces ese cultivo ya nació con el pie izquierdo, ya no tiene el potencial que podría haber tenido, aunque tenga la lluvia que pueda tener. Esto es otro ejemplo, por eso dije al principio, vamos a hablar de la parte práctica, lo que se vive cada año en los campos. Ahí donde está caminando el muchacho, esos metros cuadrados también costaron preparar, también costaron desecar, también costaron nivelar, y no van a producir. Tampoco estos que están sobre sembrados. Estas líneas no están rectas, pero están uniformes. Hay productores que me dicen cuando más curva es la línea, más puede trancarse la bendición de la cosecha ahí. Entonces no pasa de largo. Muchos productores usan el argumento, sí, pero me tengo que apurar, tengo que hacer la siembra, no tengo mucho tiempo en sembrar y tengo que acelerar la máquina. Ahora quiero analizar, para finalizar con ustedes un poquitito, dónde se pierden los tiempos en realidad. Vamos a suponer una máquina sembradora de 13 hileras a 45 centímetros de distancia entre hileras, a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Esta máquina tiene la capacidad de sembrar 4,095 hectáreas por hora. Me van a decir, no es cierto. Y es cierto. Eso es en forma ideal. Pero no tenemos parcelas de 7 kilómetros de largo o de 14 kilómetros. Eso significaría que en 24 horas esa máquina podría sembrar 98 hectáreas sin acelerar más que 7 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero ¿por qué no llegamos a eso? ¿Dónde están las pérdidas? Y ahora vamos a analizarlos. Las pérdidas de tiempos se dan en dar la vuelta en las cabeceras. Cuanto más corta la parcela, más vueltas hay que dar con la máquina y más pérdidas hay. Pero también hay máquinas mal reguladas donde el radio de giro de la máquina es tan malo que necesita bastante tiempo para volver a entrar en la parcela. Es algo que
solamente con la regulación del radio de giro de la máquina se puede mejorar bastante. Y sobre todo con el entrenamiento del operador. Cargar semilla y abono. Tenemos que cargar semilla, tenemos que cargar el abono. En vez de tener 4 o 5 ayudantes para hacerlo y hacerlo en el menor corto tiempo posible, yo veo en los campos que aprovechan a tomar tereré, a charlar un poquitito en vez de cargar, y hay una sola persona cargando y 5 conversando y tomando tereré. Tampoco no es eso acelerar la siembra. Engrasar las máquinas es pérdida de tiempo, pero hay que hacerlo. Cargar combustible al tractor también. Trancar el tractor. Wilbert mostró una muy buena foto donde en las bajantes se acumula mucha agua y suele ocurrir que se tranque el tractor, pero eso es pérdida en la siembra, pérdida efectiva. Cuando no se hace un mantenimiento adecuado, cada rato tenemos que parar y reparar la máquina. Cuando tenemos que cada rato revisar la caída de la semilla por falta de un monitor de siembra, por ejemplo. Yo no estoy haciendo propaganda para ningún monitor de siembra, pero yo sé que ayuda a disminuir el tiempo de pérdida. No funciona bien la sembradora y el monitor de siembra, por ejemplo, muestra fallas cada rato. Es porque no se preparó con anticipación la máquina y la mala atención a la velocidad de parte del operador. Si el operador se le pide que ande a 7 kilómetros por hora y él a veces se va a 6, a 5 porque está pensando lejos y de repente se da cuenta y vuelve a acelerar, etc. Eso también son pérdidas. Traté de ser lo más práctico posible y mostrarle lo que yo veo en el campo del día a día. Me gustaría terminar con una frase que utilizaba un productor. Le decía a sus muchachos: hagan sus trabajos lo más exacto posible, aún así seguirá siendo lo suficientemente inexacto. Muchas gracias.